Bueno, lo primero, dar muchas gracias al Club de la Energía por esta mesa y por esta invitación. Acabamos de escuchar, digamos, que es lo que es la parte empresarial de todo lo que supone la transformación de la energía. Ahora tenemos aquí con nosotros pues, a representantes de las principales fuerzas políticas en Canarias. Algunos de ellos pues, desarrollan su labor en Madrid, en el Congreso de los Diputados, y otros bueno, pues son expertos, conocidos expertos en la materia, como es el señor Segura, ¿no? Yo creo que bueno, pues después de escuchar lo que ha sido, ya digo, la parte técnica, la parte empresarial, conviene ver cuál es la opinión que tienen pues, los representantes en la administración pública, que además son al final los que legislan y los que marcan un poco también la marcha bueno, pues de todo lo que puede ser la transformación digital, la transformación energética. Lo digital es como una especie de mantra que venimos escuchando todos los días, con lo cual se le queda a uno, ¿no? Ellos tienen que decidir bueno, pues, cuáles van a ser las normas que van a marcar digamos, ese rumbo que está haciendo la Administración, en el caso pues, de Canarias, si se está apostando realmente por esa llegada de las renovables, ya no solo como leitmotiv, porque bueno, yo creo que aquí todo el mundo está de acuerdo que tenemos que ir a que el suministro en Canarias energético pues cada vez sea más de renovables, pero después se plasma así en las normas que se legislan, que se aprueban en los parlamentos. La verdad que este foro coincide además aquí en Canarias, como ya hemos podido comprobar en la mesa anterior, con un debate bastante curioso sobre la entrada o no entrada del gas, ¿no? Tenemos pues, grandes defensores y grandes detractores, ¿no? Incluso pues, a veces con paradojas de que se defiende una cosa en una institución y en otra se defiende la contraria, ¿no? Yo creo que bueno, pues va a ser una buena oportunidad para que los representantes de los partidos políticos pues, pongan su posición. También tenemos otro apartado que yo creo que es muy importante, que se está haciendo para el ahorro energético, porque bueno, está muy bien que apostemos por la sostenibilidad en lo que se refiere a la generación, pero también en el consumo, si realmente estamos siendo sostenibles o nos mantenemos con las mismas costumbres de hace años. Yo voy a dar paso a nuestros invitados para que vayan exponiendo, bueno, pues tenemos como plazo unos 7-10 minutos, que cada uno exponga su parecer. Podemos empezar, si quieren, si realmente las administraciones están haciendo su tarea para que realmente Canarias, en este caso, tenga esa transformación energética hacia lo que bueno, se tiende a llamar sostenible. Lo sostenible, digamos que abarca muchos aspectos, pero bueno, pues hacia esas energías renovables. Si quieren, empezamos por nuestra izquierda. Alberto Rodríguez, que es diputado del Podemos en el Congreso, en Madrid. Bueno, bienvenido. Primero, muchas gracias por invitarnos, es un placer estar aquí. Yo creo que la pregunta esa, con un 8% de producción de energías renovables y con una dependencia casi total y absoluta de los hidrocarburos en nuestras islas, yo creo que se responde sola, ¿no? En la estrategia energética canaria para el 2025, pues hay cosas que nos gustan. Hay cosas que nos gustan, que nos gustaría también que fuera más ambiciosa, ya lo hemos dicho, con esto no sorprende a nadie, pero que se haya marcado un objetivo de la implementación de un 45% de energías renovables. Nos parece pues, marcar una buena línea a futuro y tener claro que no hay caminos alternativos a eso. Ahora bien, nos preocupa que pase como, pues, y además lo critica el propio informe, ¿no? El seguimiento de la evaluación, que pase como el PECAM, ¿no? Antes estaba por aquí compañeros de CEPSA, que yo, aunque parezca joven, ya tengo mis añitos y hace más de 10 años debatíamos sobre el PECAM y sobre las implicaciones que podía tener el PECAM, el mix energético, la introducción de renovables, el gas, etcétera. Y bueno, no se tuvo mucho en cuenta la opinión de la parte social,
pero no hablo de solo una empresa, hablo en general de la implementación de ese plan y vemos en lo que ha quedado, el resultado lo tenemos hoy sobre la mesa, ¿no? En este informe, en esta planificación de estrategia energética, se hace una autocrítica que nosotros compartimos, pero que nos resulta curiosa, ¿no? Esta mañana hablaba el presidente Clavijo. A partir de 2005, cuando llegamos, hemos hecho... Pero bueno, no. Cuando llegamos a partir de 2005, no. Cuando llegaron el nuevo ejecutivo que está ahora. Pero es que Canarias y estas islas han estado gobernadas por el mismo partido o por el mismo tridente de partidos durante los últimos 30 años, ¿no? Y creo que en el propio informe reconocen que sin entrar a darle al Partido Popular que tenemos clarísimo, yo creo que no sorprendo a nadie y no debería gastar mi tiempo en eso, que han provocado que en el 2008, por ejemplo, que en el 2008 nuestro país tuviera el 44% de la producción fotovoltaica a nivel mundial y que a día de hoy tengamos el 0,1%. No digo, evidentemente eso influye en que China haya implementado la tecnología y demás, pero yo creo que algo de más la tarea hemos hecho, pero sin entrar a darle al Partido Popular, que yo creo que es evidente, en el propio informe habla de la capacidad que tiene el Gobierno de Canarias y que tienen las instituciones canarias en política energética, que no vale con tirar balones fuera, con echarle la culpa a los demás y lo poco que han hecho, ¿no? Por eso nosotros somos pues bastante escépticos en cuál va a ser el nivel de cumplimiento que se haga de esta estrategia energética de 2025. Te digo, yo creo que la experiencia de los PECAN está ahí sobre la mesa. Y por supuesto estamos en contra radicalmente, además creo de forma documentada, no solo por nosotros y por nosotras, de un elemento clave, de un eje clave que viene en este plan hasta 2025, y es la introducción del gas. Nosotros creemos, por un lado, que no es necesario. No es necesario, estamos hablando, podríamos hacer política ficción, podríamos estar hablando de un mix energético en Canarias totalmente diferente, y que hubiera limitaciones técnicas y tecnológicas, ¿no? A la continuidad del suministro, al almacenaje, a determinados sectores que sabemos que es más complicado que las renovables entren, como por ejemplo el sector aéreo, que es clave para nuestro modelo económico. Podríamos estar en ese momento de debate si hubieran hecho la tarea y si hubieran hecho las cosas bien, pero la realidad es que no estamos ahí. La realidad es que tenemos un 8% de energía renovable, tenemos un 92% dependiente del petróleo y, por lo tanto, un margen de mejora gigantesco. Gigantesco. Yo he tenido debates con varias organizaciones que están aquí sentadas, patronales, etcétera, en el que he dicho, bueno, ese debate que estamos teniendo está muy bien, pero en base a otra realidad, ¿no? Digo, si tuviéramos esas limitaciones tecnológicas, pero es que Canarias no es que esté cerca de llegar al tope de dónde llegan las energías renovables, a dónde son capaces de llegar las energías renovables. Al contrario, es que Canarias no es que esté en el tope, es que está en el suelo. Y nosotros por eso tenemos bien claro que ahora mismo no es para nada necesario la implementación del gas y ese invento de hablar de que el gas es como un episodio, un capítulo necesario para esta transición. No es, o por lo menos no está demostrado que sea económicamente viable. Y esto no lo digo yo, no lo decimos nosotros, lo dice la CNMC, que yo creo que nadie los puede acusar de ser un nido de bolcheviques, ¿verdad? Y yo creo que nadie los puede acusar de eso, creo que nadie de los que y de las que estamos aquí lo puede decir. Y ellos han dicho que hay dudas sobre la implantación que va a tener, sobre la viabilidad económica, sobre el número de consumidores que se van a ver afectados, etcétera. No es limpio, por supuesto, es una energía que, si bien emite menos CO2 al quemarse que el carbón y que el petróleo crudo, evidentemente sigue emitiendo CO2 y hay algo que no se nombra, que no se pone sobre la mesa, tiene un poder sobre el cambio climático y sobre los gases de efecto invernadero, el porcentaje que tiene el metano que escapa en todo el proceso es gigantesco comparado con las otras energías. Se habla, hay estudios que en torno a un 3% de escape ya significan lo mismo que las otras energías fósiles que estamos quemando, y por lo tanto un 3% de escape en todo el proceso desde que se saca hasta que llega a destino. Por lo tanto, creo que es injusto llamarla una energía
limpia, y algo para nosotros también fundamental es que no está siendo democrático. Su implantación no está siendo democrática, lo mires desde la óptica que lo mires. Ahora mismo están presentadas más de 2.500 alegaciones por parte de particulares en todo lo que tiene que ver con las obras de instalación en los grandes núcleos urbanos de las islas. Eso no somos nosotros, ni no son nuestros militantes y nuestras militantes, son vecinos y vecinas que no están de acuerdo en cómo se está haciendo esto y a los que nadie les ha preguntado sobre el nuevo modelo energético, ¿no? Nosotros tenemos claro, y así lo hemos llevado a las instituciones en las que estamos, que para las nuevas subastas que vienen, las nuevas subastas de energías renovables, que bienvenidos sean y esperemos que se plasmen en realidades. Creemos que estas subastas, y repito, así hemos llevado las iniciativas, tienen que tener una calendarización, que no ocurra que van saliendo en función de cómo se va ocurriendo, sobre todo para darle seguridad económica y jurídica al sector y a los inversores, que hay una planificación energética y que la gente sepa, los actores comprometidos en este asunto sepan cuándo van a salir. También que tengan unas liquidaciones específicas para proyectos menores, ¿no? Todo lo que tiene que ver economía social, cooperativas, incluso ayuntamientos más pequeños y ciudadanos y ciudadanas en particular que tengan posibilidades, que tengan facilidades de acudir a estas subastas, ¿no? Conocemos las patronales de las energías renovables y en muchos casos son empresas mucho más pequeñas que los ponentes que estaban anteriormente, ¿no? Representando a las grandes multinacionales del IBEX, ¿no? Creemos que es una competencia desigual y que por lo tanto en esa subasta tiene que estar eso medido. Creemos que tienen que apostar, y va relacionado una cosa con otra, con el desarrollo endógeno, ¿no? Con que no se concentre todo en determinados centros de producción gigantescos y que las poblaciones rurales, determinadas zonas del archipiélago, queden totalmente aisladas de estas cosas. Y por supuesto que tengan unos criterios sociales y que ya con esto termino, que tengan unos criterios sociales con lo que tiene que ver el precio de la energía. Y termino con esto. Para nosotros la transición energética que se tiene que dar, que es evidente, yo creo que eso nadie lo niega aquí, tiene que ser sostenible, pero sostenible no como una etiqueta, como un lugar común, como una cosa que suena muy bien. Tiene que ser sostenible sobre todo en tres patas. Por un lado la ambiental. La ambiental creo que es obvio, nuestro modelo productivo depende total y absolutamente del turismo, vivimos en una isla con una naturaleza frágil, una biodiversidad gigantesca que está en riesgo con el cambio climático, por lo tanto tiene que ser sostenible ambientalmente, tiene que ser sostenible económicamente, tiene que favorecer la generación de empleo y además un empleo de calidad, de alto valor añadido en las islas, y creo que tenemos ahí un nicho gigantesco para hacerlo, y también en todo lo que tiene que ver con el coste energético en las islas, que sabemos que es muy elevado, para dinamizar la economía y para que se pueda diversificar la economía más allá del turismo de sol y playa. Y por otro lado, y con esto sí termino ya, perdón, que esto sí que no se ha nombrado nada desde que empezamos a las 9 de la mañana aquí hasta ahora. No lo ha nombrado nadie, para nosotros es clave y fundamental que tenga sostenibilidad social. Vivimos en unas islas, o sea, el mercado energético, el mercado eléctrico, voy a hacer una comparación que me pueden acusar de demagogia, pero bueno, evidentemente no creo que vaya a convencer a nadie de los que esté aquí en la sala ni estoy en un meeting, pero es una realidad que en nuestras islas tenemos un 44% de personas en riesgo de exclusión y pobreza, esos son casi 900.000 canarios. Uno de los tres factores que marcan este riesgo de exclusión y pobreza es la privación material severa, y dentro de la privación material severa está el acceso a los recursos energéticos. Y vemos como empresas del sector poderosas en las que ingresan miles de millones, en las que sus consejos de administración, sus consejeros delegados, sus CEOs, sus directores ganan 8.000, 9.000, 10.000 euros diarios, vemos que están cortando la luz sistemáticamente a familias en riesgo
y están subiendo los precios sistemáticamente a la población en general, y esto tiene para nosotros un drama más concreto en las Islas Canarias, repito, en el que tenemos un 44% de riesgo de población en riesgo. Por lo tanto, para nosotros es fundamental que cuando hablamos de energía hablemos de personas y hablemos de la sostenibilidad social, que todo el mundo tenga acceso a la energía como un derecho humano fundamental. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Don José Segura. Bueno, pues muchas gracias. En nombre del Partido Socialista. Sí, muchas gracias. Estaba previsto que asistiese la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, doña Pilar Lucio, pero el fallecimiento de su padre lo ha impedido y se me pidió que, como veterano del sector, pues dado que resido en Tenerife, que si no tenía inconveniente en asistir. Y naturalmente no he tenido inconveniente, sino he podido experimentar toda una mañana de satisfacciones personales, saludando a tantos amigos de otra época y escuchando intervenciones sólidas, rigurosas y, desde luego, enriquecedoras. Yo les ruego benevolencia, no en el tiempo, consumiré el que se me ha indicado, pero sí, desde luego, en la línea que quiero seguir. Llevo 2 años jubilado y, desde luego, con la satisfacción de iniciar una larga etapa, que espero que sea larga, que me permita volcar en textos la experiencia acumulada en este sector y en otros que me motivaron en mi larga y dilatada experiencia parlamentaria. Y no vengo, como venía Umbral, a vender mi libro, no. Pero acabo, a mediados del año pasado, publiqué un libro, Frenar el cambio climático, una aportación y 101 propuestas, que tengo en mis manos. En este libro, en una de sus 3 grandes partes, reproduce los acuerdos adoptados en el seno de la Comisión Mixta Congreso-Senado para Estudios del Cambio Climático, que tuve el privilegio de presidir y que condujo a la creación de una ponencia y, en consecuencia, a la aprobación de 101 propuestas. Pero en la última, y están recogidas aquí, una de las propuestas esenciales era el mandato básico al Gobierno de España para la elaboración de una ley de cambio climático. Otra de las propuestas es la incentivación y el ruego de que cada una de las comunidades españolas hiciese lo mismo, fruto del análisis de su realidad geomorfológica, de su realidad social. Y a mí me ha satisfecho mucho ver cómo el Parlamento de Cataluña ha aprobado por unanimidad, después de las crisis que hemos visto, por unanimidad una ley de cambio climático en Cataluña. El Parlamento de Andalucía lo está tramitando, el Parlamento de Baleares igual. Estoy convencido que el Parlamento de Canarias algún día iniciará, desde luego, algún trámite de estas características. Yo siempre he defendido de que qui va piano va sano y arriba lontano. Pues eso no ha ocurrido en Canarias. En Canarias, en el sector energético, las instituciones canarias han venido marcando una ruta. Singularmente el Gobierno de Canarias, Alberto ha hecho alguna referencia al respecto, cuando en el año 86 define el Plan Energético Canario, que dio origen a un debate muy grande sobre el tema del carbón. Se desechó el carbón, se sustituyó en el 89 y a partir del 89, pues lamentablemente no se ha avanzado en una política unitaria en Canarias, lamentablemente. En la intervención del señor Antoñanza, vicepresidente o presidente del CIRC, vicepresidente del CIRC, que está aquí, hizo un comentario que me agradó. Dice, oye, es que Tenerife en el año 30 del siglo pasado inauguró la primera refinería. Y yo le añado, y en el año 84, fruto de un acuerdo entre UNELCO, del Grupo Indesa, el Cabildo Insular de Tenerife, que yo tenía el privilegio de presidir en aquel momento, y el Gobierno de Canarias,
instaló los 6 primeros aerogeneradores de España. De España. Esto que quede muy claro. Es decir, aquí ha habido siempre una voluntad de avanzar en materia de renovable, como decimos hoy en día. Y ha habido iniciativa privada, y ha habido alguna iniciativa institucional, pero no hemos sido capaces de elaborar un auténtico marco. He traído, por ejemplo, una ley que nosotros votamos en contra en la 10ª legislatura con el ministro Soria, Ley para la garantía del suministro e incremento de la competencia de los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares. Era una ley que, desde luego, era mejorable. Presentamos enmienda a la totalidad y texto alternativo. Pasado el tiempo, cada vez estoy más satisfecho de esa línea directriz. Es cierto que esa ley imponía, por ejemplo, a Endesa la inexorable venta de Gascán a Enagas, e imponía también la venta a red eléctrica del complejo Chira-Soria, de esa instalación hidroeléctrica, que espero que salga algún día porque se va avanzando. Yo era de los partidarios de la entrada de red eléctrica en Canarias, que entró a raíz de la promulgación de la Ley 54 del año 97, de la Ley del Sector Eléctrico Nacional, que un par de años o 3 años después, pues trajo consigo que esta empresa potente, este regulador del sistema, no estaba en Canarias y desde luego se instaló. Es decir, ha habido un recorrido de ciertos altibajos. ¿Qué echamos en falta hoy en día? Yo echo en falta hoy en día que en Canarias, desde luego, hay muchas voces muy dispersas. Hay mucha pasión irracional, por ejemplo, contra el gas. Y en ocasiones me preguntan, ¿y tú eres partidario del gas? Digo, mira, es decir, es que la pregunta me parece hasta impropia, ¿no? Aquí hay una realidad incuestionable, y es que las centrales térmicas en Canarias, que se diseñaron precisamente para un consumo mayoritario de gas y consiguientemente producir, utilizando la energía de ese fluido comburente, utilizarla desde luego para generar energía eléctrica, por un conjunto de circunstancias que estarlas explicando aquí no tiene sentido. La realidad es que, recogido en el PECAN del 89, han pasado 25 o cerca de 30 años y no ha avanzado. Y esto es algo que también tendríamos a veces que utilizar y flagelarnos un poquito, porque como colectivo no funcionamos. El fuel oil y el gasoil, nadie puede decir que no contaminan, y comparado con el gas, y para el desarrollo de las renovables es necesario sencillamente esa energía soporte que estabilice el sistema, que permita el avance. Desde luego, aquellos que defienden la perdurabilidad del gasoil y del fuel oil, o con mezclas con aceites pesados, desde luego son grandes, habrá que darle el título de los grandes defensores de la contaminación y de los grandes defensores del incremento de coste en la producción de energía eléctrica. Y este es un debate tan irracional que llevamos años con él, que me produce desagrado el tocarlo. Pero sí que, desde luego, pues en fin, dejar una idea al respecto me parece esencial. Como canario, lo que voy a decir, yo entiendo que el ciudadano que vive, pues, ¿qué les digo yo a ustedes?, en Logroño, en Cuenca, en Albacete o en Valladolid, pues no tenga la motivación que he tenido yo y que tienen casi todas las personas que están aquí, que son canarios, ¿no? Estamos en pleno Atlántico. Por nuestras aguas surcan cerca de 500.000 de embarcaciones de muy distintas características. Llámense, desde luego, en fin, buques de las características que sean. El mundo entero, si hace 15 años hubiésemos dicho que la Organización Marítima Internacional iba a imponer
el doble casco en los buques que trasladasen combustible, pues nos parecería utópico. Pero mire, se produjo no solamente el Prestige, sino anteriormente una serie de accidentes con unas contaminaciones marinas ambientales espectaculares que han llevado a que la Organización Marítima Internacional ha dado la instrucción que en el mundo entero, en el globo terráqueo, no hay ningún buque que transportando combustible no tenga doble casco. No se le deja entrar en las aguas jurisdiccionales y si navega en aguas internacionales, desde luego se busca el mecanismo para su sanción. ¿Por qué lo menciono? Pues porque el desplazamiento de los canarios entre islas no solamente es vía aérea, sino el de las mercancías por vía marítima. Seremos capaces de vertebrar una auténtica comunidad archipelágica si desde luego somos capaces de potenciar el transporte marítimo y su uso. Bueno, aquí nadie tiene dudas al respecto porque está recogido, y lo tengo aquí que no les voy a aburrir, pero está recogido en directivas comunitarias y en resoluciones de la Organización Marítima Internacional. A partir del año 2025, del 31 de diciembre, en aguas jurisdiccionales de países miembros de la Organización Marítima Internacional no podrán entrar buques que no consuman gas natural licuado como fluido para generar el impulso que necesita el sistema de propulsión del buque o para generar energía eléctrica a bordo. Yo decía que un señor que vive en Logroño quizás, pues en fin, no le haya prestado suficiente atención a estos temas, pero nosotros los canarios obviamente sí. Pero además, los que somos de aquí, de Tenerife, recordamos la batalla política que las instituciones canarias, tinerfeñas, los ayuntamientos, el gobierno de Canarias, los diputados, los senadores, y desde luego no se incorporó el episcopado porque no se le pidió apoyo, ¿no? Demandábamos que en las redes transeuropeas del transporte se incluyese el puerto de Santa Cruz de Tenerife, que no estaba recogido en el proyecto inicial. Bueno, se terminó recogiendo, pero la normativa dice que aquellos puertos que en el 2025, lo reitero, carezcan de elementos para suministro de gas natural licuado, no formarán parte de la red, se sacarán de la red. Imagínense ustedes la de buques cruceros que transportan 5.000 seres humanos, los buques portacontenedores, desde luego, bueno, de unos volúmenes espectaculares también. Estamos en plenas rutas de continentes. ¿Se imaginan ustedes que los puertos principales de Canarias careciesen de elemento suministrador de ese combustible? Bueno, pues ese y tantos, ya debo terminar, ¿verdad? Pues lo siento. Ese y tantos temas justifican que Canarias mire singularmente este proceso de transición en el que estamos. Porque fuimos pioneros en el gas. Las centrales mixtas de ciclo combinado, recogidos en el 79, me estoy equivocando la fecha, en el 89, y que no han funcionado, fuimos pioneros en España. Otra cosa es que en la España peninsular hoy exista la situación que hay, porque, bueno, todo va evolucionando con respecto a las centrales. De ahí una crítica que yo como ciudadano he hecho llegar por escrito al presidente de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Yo tengo, bueno, como ciudadano interesado, desde luego no han tenido en cuenta las características singulares de Canarias, desde luego, para el tema del gas natural licuado. No lo han tenido en cuenta. Porque, hombre, comparar que si desde luego las 6 plantas de regasificación que están en los distintos puntos del litoral, que muchos de nosotros hemos visitado, desde la veterana de Barcelona a la del Musel, que todavía está como está, ¿no? Arriba. Hombre, esto tiene otras características. El sistema gasista, Canarias no lo va a desestabilizar, hombre. No lo va a desestabilizar. Y si lo desestabiliza un poco desde la perspectiva de la tarifa, desde el sistema tarifario, bueno, se buscarán desde luego sistemas de reconducción. En resumen, son muchas cuestiones que vuelvo a insistir, bueno, como después habrá alguna que otra pregunta, las contestaremos los miembros de esta mesa, pero yo quería singularizar en determinados aspectos la importancia de que Canarias tenga
en esta etapa tan sugestiva de la humanidad tenga personalidad, ¿no? Dentro del Estado español, una personalidad energética que nos beneficiará a los ciudadanos, a los consumidores, al sector industrial, y desde luego tenemos instituciones que han dado la talla. Y una de ellas, y una institución por la que yo tengo una debilidad muy grande, porque la vida es lo que es el Cabildo Insular de Tenerife. Y oír al señor Zendagorta, en fin, y al presidente, y hablando de determinados proyectos, digo, bueno, pues esta fue una ruta que ha sido seguida por la institución al servicio de la ciudadanía de esta isla, pero falta un proyecto común en nuestra comunidad. Muchas gracias, señor Segura. Socorro Beato, diputada autonómica, representación de Coalición Canaria. Sí, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias, en primer lugar, por la invitación para participar en esta jornada de hoy. Es difícil hablar después de la experiencia y el bagaje del señor Segura, pero intentaré estar a la altura de las circunstancias. La invitación nos permite trasladar nuestra posición de lo que entendemos como los pilares básicos del mix energético que necesita Canarias, para caminar a esa transición hacia una Canarias más sostenible energéticamente. Ello pasa por la máxima penetración de las renovables, ese es el principal objetivo. En segundo lugar, un menor consumo de energía con medidas de eficiencia y de ahorro energético. Y en tercer lugar, pues contar con energías de acompañamiento y de respaldo que permitan dar estabilidad al sistema, dar seguridad al sistema y que sean más económicas y menos contaminantes. En los últimos años es indudable que Canarias ha dado pasos, ha dado un vuelco importantísimo en la penetración de las renovables. El primer paso se dio a finales del 2015, cuando Canarias consiguió que el Estado retirara el recurso que había planteado contra el decreto canario de energías renovables. Ese fue el primer paso que se dio en esta legislatura. Pasos importantes se están dando también en los presupuestos de la comunidad autónoma, con cantidades importantes destinadas a financiar proyectos de instalaciones de renovables para uso residencial y para el sector público, que permite incrementar el autoconsumo. Según los datos facilitados por la Consejería, en 2015 contábamos con 53 parques en Canarias. Este año podrán ponerse en funcionamiento otros 38, con lo que al final del 2018 serán unos 91 parques eólicos en Canarias. Y como decía el presidente esta mañana, el pasado año exclusivamente en Canarias, se trabajó en este campo. En ningún territorio del ámbito del territorio español se incorporó ningún elemento de energía renovable. También se ha incrementado la potencia instalada. En 2015 la potencia era de unos 330 megavatios, actualmente son casi 400 y es probable la previsión con este avance en los parques eólicos que la potencia sea a final del 18 de 660 megavatios. Estos datos avalan la apuesta decidida de Canarias, del Gobierno de Canarias, por las energías renovables, y constatan que se están dando pasos firmes y decididos hacia el objetivo de penetración del 45% de esta energía en el 2025. Es un objetivo que se ha fijado en la estrategia CAN 25 y es un objetivo ambicioso porque supera incluso los objetivos marcados por Europa. También son firmes la posición que ha tenido Canarias en los acuerdos con el Estado para que en el ámbito del autoconsumo no se aplicase en las islas el denominado impuesto al sol y no abonar cargos adicionales por el uso de la red. Esto se consiguió también en el 2015 y ahora, tras casi 2 años de negociaciones entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España en el documento del REF, en el REF económico y fiscal que se está renovando en su vertiente económica, se incluyen medidas importantes
definitivas para el apoyo de las renovables, como puede ser definitivamente anclar la desaparición del impuesto al sol y el apoyo, por ejemplo, a la desalación de agua con renovables. El REF está en tramitación en el Congreso de los Diputados. La posición de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Canarias ha sido unánime de apoyo a ese REF y ahora mismo se están negociando pues algunas enmiendas para que definitivamente ese REF se apruebe en el Congreso de los Diputados. Quería también hacer una mención especial al papel de liderazgo que Canarias está desarrollando en el marco de las regiones ultraperiféricas. Se constituyó en el 2016 la red de energía RUP, impulsada por Canarias, para sumar esfuerzos con acciones conjuntas para acceder fundamentalmente a financiación europea que permita una mayor autosuficiencia energética. Esos esfuerzos, por ejemplo, han favorecido que la propuesta de la nueva directiva sobre energías renovables, aprobada por la Comisión también en el 2016, recoja una mención específica a las RUP y a la necesidad de favorecer en estos territorios frágiles, fragmentados y alejados del continente las energías limpias. Recientemente la central hidroeólica de Corona del Viento en el Hierro cubrió nada menos que 18 días seguidos de demanda eléctrica en el Hierro con un 100% de energía renovable. El futuro pasa por la máxima penetración de energía renovable y será posible acelerarlo si llegan a buen puerto las negociaciones que se llevan a cabo con el Gobierno de España para una nueva subasta eólica y una nueva subasta fotovoltaica. La geotermia es otra fuente que puede tener un amplio recorrido por las singularidades de nuestro territorio y de ello se está encargando un grupo específico de la geotermia en Canarias, del que han emanado los manuales de geotermia en Canarias. Y además está la posibilidad de desarrollar proyectos de I+D+I de tecnología en eólica marina. Canarias tiene un territorio muy frágil y la energía también consume territorio y la eólica marina es una apuesta por las condiciones excepcionales que tenemos para convertirnos en referente mundial y parece acertada la voluntad en los pasos que está dando el Gobierno de Canarias para proponer a Canarias como plataforma de investigación, de desarrollo y de ensayo en estas tecnologías marinas. Pero estos proyectos requieren todos los proyectos de energías renovables, la geotermia, la eólica offshore, requieren de financiación, de mucha investigación y de mucha financiación. Por tanto, ese esfuerzo que está hecho también en crear esa red de energía de las RUP nos permitirá por lo menos trasladar la necesidad de obtener financiación para estos proyectos de gran envergadura. El segundo pilar decía que es reducir el consumo de energía con medidas de ahorro y eficiencia energética. En este punto los edificios públicos son grandes consumidores de energía y el Gobierno ha hecho primero medidas para centralizar su consumo energético, la contratación del consumo energético que le ha permitido grandes ahorros por la economía de escala y también contratos de colaboración público-privada para mejorar la eficiencia de los edificios administrativos y eso está permitiendo ahorros de miles de euros en la factura y reduciendo también grandes toneladas de emisiones de CO2 a la atmósfera. Y esto se está apoyando también con subvenciones. El año pasado 7,5 millones de euros a subvenciones a las entidades locales y 2,5 a las pymes industriales para que también implementen sistemas de eficiencia y de ahorro energético en sus sistemas. Y el tercer pilar, y aquí me aproximo al debate que subyace en el ambiente, pasa por una energía de transición más económica y menos contaminante. Siendo realistas, el objetivo del 100% de renovables no se conseguirá ni en el corto ni en el medio plazo. La tecnología actualmente no lo permite. De ahí la necesidad de contar con una energía de transición y de respaldo que dé seguridad al sistema y que garantice el suministro. Más de 2 millones de canarios y los miles de turistas que cada año nos visitan
precisamos contar con ese sistema seguro, pero también un sistema sostenible. No hay duda que se está caminando hacia el 100% de energías limpias, pero hasta tanto se consigue ese objetivo, es necesario decidir qué energía de acompañamiento permite abaratar nuestros costes, hacer más competitivas nuestras empresas, nuestra economía, nuestra industria y nuestro turismo, y emitir a la atmósfera menos gases que contribuyan al efecto invernadero. La estrategia energética de Canarias, ECAN 25, da respuestas a esos objetivos, ha sido presentada ya al Observatorio Energético de Canarias, y yo coincido con el señor Segura, hace falta serenidad en el debate, hace falta sosiego en el debate, hace falta que el debate se centre más en aspectos técnicos y económicos e incluso sociales que en los aspectos políticos. Yo creo que este asunto, en este asunto Canarias se juega mucho y hace falta ser además muy realista respecto a cuáles son las condiciones actuales de Canarias, a cuáles son las condiciones del estado del arte, de la tecnología, y con un debate sereno hablar sobre lo que Canarias necesita para el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias. Guillermo Mariscal, diputado del Partido Popular, portavoz de este partido en la Comisión de Energía del Congreso. Bien, trataré de ser lo más breve posible porque si no, no van a poder llegar mis compañeros que están a la derecha, ¿no? Muy rápidamente, nuestra misión aquí en esta mesa, a mi juicio, y creo que es compartida por todos, es transmitir un mensaje de optimismo, ¿no? Porque si no, al final vamos a caer en este bucle que está trayendo consigo, desgraciadamente, noticias y declaraciones que reducen, impiden y alejan la inversión tan necesaria en nuestra tierra. Nosotros somos una tierra necesitada de capital y, por tanto, todo lo que sea hacer que la inversión huya, lo que hace es perjudicar nuestra economía y, por tanto, el crecimiento económico y el empleo. Yo cuando estoy en Madrid en el Congreso y me mandan un mensaje de que un compañero político de transformación política en un ámbito parlamentario autonómico dice que va a rellenar un documento para intentar evitar que el Banco Europeo de Inversiones traiga inversiones a Canarias, digo, bueno, es decir, nos estamos volviendo locos, ¿no? Es decir, creo que es importante traer la serenidad a esta casa, me refiero a la energía. Aquí hay dos dificultades importantes. En Canarias tenemos dos dificultades importantes en el ámbito de la energía. Se ha convertido en trending topic y todo el mundo es súper experto energético desde hace 15 días. Y esto trae consigo declaraciones, tertulias y demás, en fin, absolutamente irresponsables. Y por eso yo, de este tipo de foros, hago un llamamiento para que todos aquellos que tenemos un cierto grado de conocimiento sobre la materia contribuyamos a que nuestros compañeros de partido y otras formaciones hablen con más rigor acerca de un asunto que es clave y es una palanca fundamental para la transformación y crecimiento de nuestra tierra. Por tanto, eso por un lado. Y después se ha agrandado lo que ya en la península es una enfermedad, pero aquí ya es una pandemia, que es la politización de las tecnologías. O sea, estuve en París hace 3 semanas en la Agencia Internacional de la Energía y ahí nadie entiende que tú asignes una tecnología a una ideología. Es una cosa como incomprensible, pero que aquí es una pandemia. Entonces, no sé cómo podemos solucionarlo, no sé qué tipo de medicamento podemos empezar a inocular, pero lo que es verdad es que esta asunción que por parte de algunos miembros de los partidos políticos hay de que una tecnología es de derecha y otra de izquierda es sinceramente una locura, ¿no? Contra la que estoy dispuesto a dejarme la piel, y así lo hago tanto en Madrid en el Congreso como en mi circunscripción, que es la provincia de Las Palmas. Todos los miembros de esta mesa y todos los compañeros que estamos en la Comisión de Energía del Congreso compartimos básicamente los objetivos, porque todos queremos un mundo mejor, es decir, tampoco, aunque suene así de naif, es cierto que el trilema inicial que todos conocíamos, un trilema que llevaba consigo por la necesidad de reducir los costes y por tanto hacer más competitiva la economía, que ya hablaba también de garantizar el suministro 24 horas y 7 días a la semana, incorporó la sostenibilidad ambiental. Pero a ese trilema se le ha incorporado un doble trilema que es no solamente sostenibilidad ambiental, sino reducir los efectos que el cambio climático tiene y plantear medidas que hagan que ese cambio climático no crezca, porque como bien decía José Folgado en su presentación inicial, no hay discusión de sus orígenes antropogénicos, ¿no? Todo esto va ligado a la velocidad, como decía Milán Toñanzas también al principio. Nosotros consideramos que la experiencia reciente en nuestro país nos hace ser prudentes. Ser los primeros de la clase está bien cuando estamos en matemáticas en segundo de bachillerato, está muy bien si nos examinamos de procesal de quinto, pero está mal en el ámbito técnico. Ser el primero de la clase lleva consigo
en la mayoría de los casos, pagar la curva de aprendizaje para que otros se beneficien de unos costes más reducidos. Y esto es una cosa que deberíamos haber aprendido recientemente. Es decir, la mochila que tenemos todos los españoles en la factura eléctrica viene dada por políticas energéticas equivocadas, no malas. No hubo mala intención, no hubo una maldad por parte del anterior gobierno de hacer las cosas mal. Se equivocaron. Por tanto, no volvamos a equivocarnos otra vez. Todos nosotros a la hora de plantear iniciativas que nos hacen ser los primeros de la clase. Aquí hay 3 cosas que yo creo que se pueden hacer y en las que estamos trabajando todos. Yo cada vez, lo digo por socorro, ¿no? Hacemos. Yo no voy a abanderar y a ponerme aquí a enumerar las cosas que ha hecho el Gobierno de España porque estaría un buen rato y no quiero... Lo que sí digo es que en cuanto al transporte, por ejemplo, es verdad, no sé qué, creo que era el representante del ITER en la anterior mesa, es verdad que el transporte es, digamos, que el rublo más contaminante del sector energético en España y en todo el mundo, con casi el 28%. Por tanto, tenemos que cometer medidas inmediatas para reducir el peso que el transporte contaminante tiene en nuestra economía. Cosas que se están haciendo y cosas que se pueden hacer, pero que exigen el compromiso de todos. Lo que no podemos hacer aquí es sorber y soplar a la vez continuamente. Y pongo un ejemplo del que siempre hablo en la Comisión de Energía, es decir, se habla de reducción de costes, se habla de implementación de renovables, se habla de un mundo mejor y tengo a compañeros de otra formación política impidiendo la interconexión en Gerona. Entonces, claro, yo no puedo sorber y soplar a la vez. Si yo quiero que haya un modelo determinado, tengo que asumir las externalidades negativas que ese nuevo modelo tiene consigo. Y pienso, por ejemplo, en Chira-Soria, que lo llevo tiempo diciendo también en Gran Canaria a mis compañeros. Chira-Soria es una inversión fundamental para garantizar el suministro, fundamental para el aumento de energía renovable, fundamental para reducir los costes de Canarias y, por tanto, de la factura de todos los españoles, porque el sistema, como bien saben ustedes, es postal y todos pagamos lo mismo, pero eso va a traer consigo una serie de externalidades negativas, porque desgraciadamente aún la ciencia no ha logrado conseguir que la energía se transmita por el aire como las ondas de los teléfonos móviles. Por tanto, hacen falta cables. Lo digo esto porque aquí todos estamos de acuerdo en esta mesa y cuando lleguen los cables de transporte eléctrico ya verán ustedes, se acordarán de esta conversación que hoy estoy diciendo aquí. Por tanto, o nos unimos de una vez por todas para que aquello que compartimos, que es el doble trilema que dije antes, necesita el compromiso de todos o esto no va a ningún lado. Y mensaje positivo. Por fin, en el Congreso de los Diputados, hemos conseguido, a través de una proposición no de ley que impulsó el Grupo Parlamentario Socialista, hemos conseguido elegir entre todos los grupos, están todos los partidos políticos representados, perdón, todos los grupos representados, hemos conseguido que haya un grupo de expertos que planteen la estrategia española, no la política energética, la estrategia y los escenarios, con la complicación que esto conlleva. Si nos imaginamos que, por ejemplo, en 1917, 18 y 19 los aviones iban con lona y en 1950 los aviones hacían viajes transoceánicos, eso te habla bien a las claras de que, no sé, en 1992 en la Expo de Sevilla el espacio dedicado a Internet era 0 metros cuadrados. Entonces, o entendemos que estamos en un ámbito disruptivo en lo tecnológico o pretender planificar lo disruptivo nos va a llevar, insisto, a lastres que siempre caen en la factura de todos los españoles por políticas energéticas equivocadas. Pues bueno, esa estrategia que van a presentar el grupo de expertos que hemos elegido entre todos alumbrará el escenario sobre el cual tenemos que dirigir la política energética. Yo creo que la diferenciación debe ser única y exclusivamente ligada a la velocidad de introducción de los diferentes sectores o la velocidad dedicada a ver a qué sectores se incide antes o después para el tema de las emisiones. Esa es la única diferencia que debe haber y eso es lo que nos convertirá en un país serio y una potencia como todos deseamos ser. Lo contrario, echarnos a la cara que no hace falta que haya tecnología de respaldo, es hacer una llamada evidente a que, por ejemplo, en Gran Canaria estemos quemando fuel oil y, por tanto, emitiendo un 30% de más de CO2 y perjudicando el aire porque, como ustedes bien saben, la quema de un componente como el fuel oil trae consigo la emisión de partículas que afectan directamente la calidad del aire. Esto es así. Entonces, o empezamos a asumir la terminología técnica adecuada y a partir de ahí construimos un relato, o si no, lo que estamos haciendo aquí es fuegos de artificio e intentar ganar las elecciones de 2019, que no es para lo que nos han elegido como diputados y como concejales. Para eso no nos han elegido. Nos han elegido para conseguir que la calidad de vida de nuestros conciudadanos, de nuestros vecinos y vecinas, sea mejor que la que nos encontramos cuando llegamos. Ese es nuestro objetivo. Otra cosa me parece que es realmente impresentable. En cuanto a la energía renovable, decirles que efectivamente a nivel nacional se lanzó una subasta que ha sido exitosa, tanto la de marzo como la de junio, 8.000 megavatios, y que estábamos y creemos que es necesario hacer algo específico en Canarias. Ya les anuncio que evidentemente en breve, no sé si le dirá la fecha a la directora general, pero en breve quiere decir en los próximos meses va a salir la subasta para Canarias de energía renovable, pero claro, eso trae una contrapartida.
tenemos solamente 46 megavatios con declaración de impacto ambiental. ¿De acuerdo? Es decir, si yo quiero que haya más energía renovable, yo, en este caso, Gobierno de Canarias, gobierne quien gobierne, papá, Pepe o Pupú, me da igual, tiene que comprometerse, mojarse, sacrificarse, esforzarse para que haya declaraciones de impacto ambiental y, por tanto, el número de renovable que pueda subastarse sea superior. Hoy hay 45. Claro, si hacemos una subasta, no vamos a subastar 45, tendremos que subastar menos. Pues ya sabemos cuál es la dificultad. Por eso se está alargando el plazo. No se alarga el plazo para perjudicar a Canarias. El impulso de renovable en Canarias trae consigo inmediatamente la rebaja de la factura eléctrica de todos los españoles. Pero lo que no podemos hacer es una subasta inmediata para que entre solamente menos de 40 megavatios. Por tanto, en breve se va a anunciar la fecha, o incluso puede ser que sea hoy, pero evidentemente es necesario el compromiso de todas las formaciones políticas para que las declaraciones de impacto ambiental estén presentadas. Es verdad que esta subasta es solamente de energía eólica, lo hablaba con un compañero del sector fotovoltaico, pero también es verdad que tenemos un compromiso, ya lo anuncio aquí, para modificar el programa de los fondos estructurales y hacer en Canarias una subasta específica para energía fotovoltaica. Por tanto, compromiso existe. Compromiso también es que una empresa como Red Eléctrica, una empresa del IBEX 35, una empresa participada por la Administración General del Estado en un 20%, el 25% de toda su inversión la realice en Canarias. Y esto no se dice nunca. Ya sé que, en fin, estaba esta gente mala del Partido Popular gobernando, ¿qué le vamos a hacer? Pero esto ha pasado. Y esto hay que decirlo. Y, por tanto, cuando Red Eléctrica acometa planeamientos para la evacuación de renovables, nos tenemos que comprometer. Y tenemos que evitar mandar ciudadanos a manifestarse contra las subestaciones. Y tenemos que tener claro que si queremos renovables hay una serie de externalidades negativas que tenemos que asumir. Por último, con respecto al coche eléctrico, me parece muy importante, no sé si lo decía Alberto, sí. Hemos lanzado el Plan Moval, ha sido un exitazo porque se acabó enseguida, 50 millones de euros. En Canarias han entrado 100 peticiones de vehículo, 100 peticiones de vehículo y 15 para instalaciones. Eran 20 millones para compra de vehículo y 15 millones para instalaciones. Vamos a volver a sacar otro, pero, hombre, las administraciones locales tienen que comprometerse. Hay que comprometerse, hay que hacer planeamientos que sean sensatos, porque lo que resulta realmente impresentable es que aún estemos con componentes tradicionales en islas pequeñas. Es algo irracional, de habida cuenta de la capacidad que tienen ya los coches actuales, para poder desplazarse en la isla con mucha más facilidad que antes, ¿no? Eficiencia energética, siempre digo lo mismo, ¿no? La principal fuente de energía es la que no se consume. Yo creo que las administraciones canarias se tienen que poner las pilas. Es decir, de los 220 millones del fondo de eficiencia energética, muy poco ha venido a Canarias. Sé que muchos me dicen que debemos hacer algo específico para Canarias. Lo que yo creo también es que hay que hablar menos en los medios, menos artículos en la prensa y más papel y lápiz. Esto es así. Hay comunidades autónomas que hacen menos ruido y sacan más cosas adelante. Plantémonos por qué. O sea, plantémonos por qué está ocurriendo eso. Y vuelvo al principio de la intervención y termino ya. Si los políticos, sea el partido que sea, perdón por el término, tontos hay en todas partes. ¿De acuerdo? Si el político de turno consiguen mandando mensajes para orientar la inversión, mensajes que crean confusión o mensajes que perjudican esa transición energética, mal nos va a ir a todos. Así que cuando hablemos de energía, por favor, la hagamos con más criterio, con más rigor, como han hecho anteriormente mis compañeros, y así conseguiremos que esa alianza, que a mi juicio se ha creado para ir juntos a conseguir esa transición energética, porque existe, insisto, un acuerdo general en mi comisión, pues puede verse también en Canarias como una solución pronta a esa descarbonización de la economía, que es el objetivo último que tenemos todos los diputados. Muchas gracias, Guillermo. Vamos un poco retrasados, con lo cual les pido a los dos intervinientes que quedan. Mariano Cejas, portavoz autonómico de Ciudadanos. Bueno, como un segundo round casi de hace unos días que estuvimos prácticamente todos los que estábamos aquí, voy a ser un poco más breve que la vez anterior. Ese día yo decía un caso, ¿no? Y un poco con cierta risa decía que, bueno, que el título de la ponencia yo creía que me había equivocado, ¿no? Porque era Planificación Estratégica 2015-2025, ¿no? Oye, estamos en el 2018, ¿no? Y ya empezamos mal. Hoy por lo menos, bueno, hoy tenemos otro título, hoy hemos mejorado en ese sentido, creo que es importante. Lo que sí a la primera pregunta, efectivamente, y por supuesto agradecer otra vez al club la invitación. Lo que sí es verdad que a la pregunta que hacías prácticamente del Gobierno de Canarias, de si se está haciendo algo relevante en Canarias sobre el tema de desarrollo energético, y escuchando a la compañera de Coalición Canaria,
pues le voy a tener que negar la mayor. Yo creo que efectivamente en Canarias no se está haciendo la tarea correctamente y le voy a explicar por qué. Se lo voy a explicar con números porque es importante decirlo. Ella hablaba de presupuesto, yo también voy a hablar de presupuesto. Estrategia energética en Canarias tenemos un borrador, es lo primero que hay que decir a día de hoy. Un borrador hasta 2025, en eso estamos todos de acuerdo. El Programa de Desarrollo Energético de Canarias está exclusivamente en un programa del presupuesto de la comunidad autónoma, el 425C, para si alguien se lo quiere leer. Y ese programa, si ven la memoria explicativa del programa, verán que históricamente ha sido exactamente lo mismo durante muchos años. 3, 4 años tenemos el mismo programa. Y ahí en ese programa, bueno, pues se habla de objetivos, y uno de los objetivos precisamente es la planificación energética de Canarias, concretamente el primer objetivo. El resto de objetivos son objetivos de eficiencia, seguridad, apoyo a las renovables, etcétera, etcétera, ¿no? Objetivos muy ambiguos. A mí me enseñaron que cuando los objetivos son ambiguos y no se cuantifican, mal vamos. Y no hay ningún objetivo cuantificado en ese presupuesto de la comunidad autónoma a día de hoy. Lo segundo que hay que decir es que a nivel presupuestario, la comunidad autónoma destina 32 millones de euros al desarrollo energético. 32 millones de euros, para que le parezca mucho, viene a ser menos de un 0,4% de los 8.200 millones de euros que tiene el presupuesto de la comunidad autónoma. Yo creo que decir que había un apoyo decidido en los presupuestos de la comunidad autónoma al desarrollo energético con un menos de un 0,4%, al menos me parece bueno, un poco alegre, ¿no? Y más si vamos al detalle, ¿no? Porque de ese 0,4%, el 75% de ese presupuesto se destina a gasto corriente. Estamos hablando de gasto corriente, que básicamente, para que lo entiendan, es la factura energética de nuestras corporaciones. En torno a 21 millones de euros, si no recuerdo mal. El resto, que es inversión, como bien decían, eso sí estamos de acuerdo, prácticamente todo se destina a las corporaciones locales y 2 millones exclusivamente a través de empresas. Bien, yo veo poco desarrollo energético por parte del Gobierno de Canarias ahí, particularmente. O sea, si tienes menos de un 0,4% de presupuesto y solamente el 75% ya lo destinas para gasto corriente, pues ahí tenemos un problema, ¿no? Ese es el primer detalle. Yo creo que las políticas vienen precisamente en el programa. O sea, los programas electorales nos pueden decir misa, pero realmente la política viene en el presupuesto de la comunidad autónoma. Y eso es lo que dice el presupuesto de la comunidad autónoma. Está escrito, lo digo yo. Y históricamente ha sido siempre lo mismo. ¿Qué es lo que hay que hacer, efectivamente? Bueno, lo primero es, y todos, o muchos de los que están aquí, siempre decimos lo mismo, tienen un problema en Canarias, ¿no? Que es la inseguridad jurídica que ha habido en Canarias históricamente. Un empresario pues no desarrolla un proyecto empresarial si efectivamente no hay una seguridad jurídica. Y todos estamos cansados de oír cómo concursos acababan en los tribunales. Y bueno, pues esos efectos de los que trabajamos con números, pues evidentemente pues, tú tienes que saber el retorno de una inversión, ¿no? Eso en cuanto a seguridad jurídica. Marco competencial. Aquí volvemos a lo mismo, ¿no? Yo creo que se hablaba por ahí también. El marco competencial es que tenemos competencias autonómicas, insulares y municipales. Claro, con 88 municipios y 7 islas, pues hay un riesgo empresarial importante ahí también. Yo creo que hace falta una apuesta decidida por establecer un marco competencial, al menos claro, ¿no? Que tenga las reglas del juego claras, ¿no? Y después el riesgo, ¿no? El riesgo, al final todo esto deriva en un riesgo económico, para todo este desarrollo futuro de las renovables o de otras alternativas, que es el modelo que nosotros perseguimos al final, ¿no? Bien, en definitiva, esto pasa y yo creo que es importante, y un poco Guillermo lo ha dicho, yo quería ver un pacto a nivel, más allá de los que estén en un determinado momento, debe haber un pacto escrito, una planificación escrita, con unos objetivos escritos, con unos números, y que digamos claramente año por año a dónde vamos, a dónde nos dirigimos. Y tenerlo claro. Y eso tiene que tener un reflejo claro en el presupuesto. Un ejemplo es el coche eléctrico. El coche eléctrico, en la memoria del presupuesto de la comunidad autónoma se habla. Yo no he encontrado ni un euro en el presupuesto de la comunidad autónoma. O sea, pues podemos hablar de lo que quieran en el presupuesto, pero si no lo dotamos financieramente, complicado. Hace falta eso, un pacto entre todas las fuerzas políticas, al final, con una estrategia clara. Hace falta pensar que el modelo, evidentemente Canarias tiene unas ventajas
que no llegamos a entender por qué estamos a los niveles que estamos de renovables. Todos tenemos que salir a la calle y ver lo que tenemos aquí, las maravillas que tenemos, y tiene que haber una apuesta decidida por ahí. Lo que sí es verdad, y ahí, bueno, pues yo creo que no se puede ser tampoco radical en ese sentido, que hay determinadas tecnologías, como ahora mismo el gas que está viniendo, que puede ser interesante, y que de hecho lo es interesante para unos inversores, y ahí estamos hablando de pequeñas instalaciones, por ejemplo, cuando estamos hablando de los hoteles que han instalado en el sur sistemas para aire propanado. ¿Cómo le vamos a decir nosotros a un hotel que no reduzca su factura energética en un 40, un 50, un 60%? No se lo podemos decir. Lo mismo se lo debemos decir a los polígonos industriales que probablemente tengan industria que sí utilice grandes fuentes de energía. ¿Cómo le vamos a decir que no? Otro tema es, y ahí sí es verdad que nosotros pues no lo vemos, son las grandes infraestructuras a nivel de grandes redes de tuberías en ciudades, en La Laguna, en Santa Cruz, etcétera, etcétera. Pero sí es verdad que a grandes consumidores, tipo fabricantes, tipo industriales, hoteleros, hombre, nos parecería una canallada evitarle que puedan usar ese tipo de tecnología a día de hoy. Estas cosas, porque va a reducir y va a permitir de alguna forma también cambiar el modelo de desarrollo. El tema de la energía no es baladí, la energía es necesaria, porque la energía, un buen uso de la energía y una energía adecuada al final lo que va a provocar es que cambie el modelo de desarrollo económico en Canarias. Y el modelo de desarrollo económico en Canarias lo venimos cambiando pues hace por lo menos 3 programas electorales, o yo por lo menos lo he visto en 3 programas electorales, y concretamente, perdón, porque algunas veces he leído el de coalición, en una página la tiene en el 73 y en otro lo tiene en la introducción, en los 2 últimos, creo, si no recuerdo mal. El modelo económico no se cambia alegremente, el modelo económico se cambia con hechos. El modelo económico no se cambia saliendo a la tribuna y diciendo vamos a cambiar el modelo económico de Canarias. No, así no se cambia. Se cambia con números. Y eso es lo que yo creo que todos los partidos políticos tienen que tener un poco de sentido y plantear qué es lo que queremos para Canarias, ¿no? Y plantearlo con números y con realidades. Con números y realidades, porque los números y las realidades al final están pensando las personas, que es lo que realmente al final nos debe de importar. Y el modelo de desarrollo, el cambio del modelo de desarrollo económico permitirá, entre otras cosas, que seguramente bajemos ese paro estructural que está sobre el 20% en Canarias, ¿no? En principio es eso. Yo agradezco una vez más el evento y sí, perdón que sea crítico con el que está gobernando ahora mismo, pero es lo que le toca, ¿no? Muchas gracias, Mariano. Luis Alberto Campos, diputado de Nueva Canarias. Su turno. Muchas gracias. En primer lugar, pedir disculpas. No me encuentro hoy especialmente bien y además tengo una tos bastante intensa, lo habrán notado. Si la tos fuera capaz de producir energía, conmigo solo estaríamos rondando el 100% de producción en Canarias probablemente. Yo voy a intentar plantear, porque muchos conocen la posición ya de Nueva Canarias y además con los que me han precedido yo creo que se han abordado las grandes variables y voy a intentar abordar el título de la jornada de hoy desde una visión diferente. Porque puedo coincidir con muchos temas de los que ya se han planteado, algunos obviamente no, sobre todo algunos calificativos. Creo que hay que ser cuidadoso, es decir, la verdad absoluta no está en mi posición y sobre todo algunos calificativos cuando hacemos referencia a algunos de nuestros dirigentes. Todos tenemos obviamente dirigentes en nuestras organizaciones, algunos en el máximo nivel llegaron a poner un impuesto al sol que ha sido una limitación absoluta al autoconsumo, que sería un factor fundamental para avanzar hacia un modelo energético distinto, incluso algunos, si hablamos por ejemplo de la inseguridad jurídica o la inseguridad de inversión, cambiaron las reglas de juego a mitad de la partida a grandes inversores y fundamentalmente a pequeños inversores, modificando los criterios de las primas incluso con carácter retroactivo. Entonces, esto a mí me parece también importante reflexionarlo y ponerlo encima de la mesa. Pero yo lo que quiero plantear es cuando hablamos de la transición hacia nuevos modelos energéticos, parece que nos centramos exclusivamente en eso, en la energía. Pero la energía no es un ente absolutamente aséptico a lo que sucede en el territorio y a las decisiones políticas. Y por eso cuando se habla desde la perspectiva de si las administraciones lo están haciendo bien o mal, nosotros decimos que mal. Y si estamos hablando de Canarias, decimos que muy mal. Y intento explicarme. El modelo energético tiene mucho que ver, muchísimo que ver con nuestro modelo turístico. No es aséptico. Y Canarias no tiene una política turística definida, en absoluto.
Si escuchamos las declaraciones de los dos anteriores, de la actual y de la anterior consejera de Turismo, prácticamente los grandes parámetros en los que, digamos, se ha hablado es en la política de contar turistas. Nos entusiasmamos cuando pasamos de 12 a 13 millones, de 13 a 14 lo celebramos con voladores, de 14 a 15 ni contemos, de 15 a 16 estamos, vamos. Y el otro día leía que, bueno, pues asistíamos a una cierta preocupación porque en el mes de enero solamente habíamos crecido en 9.000 nuevos turistas con respecto al ejercicio anterior. Y esto obviamente no es aséptico para el modelo energético, porque es verdad lo que planteaba con anterioridad un ponente en la mesa anterior. Nadie está dispuesto a renunciar a tener energía en cualquier momento, por supuesto que no. Pero lo que sí, desde las administraciones públicas, podemos definir es el modelo concreto que permita o no que la energía que tengamos que producir o importar sea una u otra. Por eso digo que es fundamental, cuando abordemos este tema, que no se ha hecho durante el día de hoy, que entremos en parámetros que tienen muchísimo que ver con este tema. Y el modelo, por ejemplo, turístico es absolutamente esencial. Pero podemos hablar del modelo de movilidad. Y ese es un problema que los de la isla de Tenerife creo que lo conocen perfectamente, pero que está empezando a trasladarse a otras islas de manera importante. Y esto tiene muchísimo que ver con nuestro modelo energético, además lo decía también con anterioridad en la mesa que nos precedía. Es mayor el porcentaje en el ámbito energético de las necesidades asociadas al transporte que precisamente las asociadas a otro tipo de consumo. Por tanto, el modelo de movilidad en Canarias es un absoluto fracaso, un absoluto desastre. Las colas que se producen cada día en esta tierra incrementan ya de por sí, aunque existiera el mismo número de vehículos, incrementan las necesidades energéticas de una manera notable. Por tanto, este es otro elemento que nosotros tendríamos que abordar de una manera potentísima. La relación del transporte público, la prevalencia del transporte guiado y además asociado a energías renovables en su utilización y, por supuesto, la introducción del vehículo eléctrico como un parámetro fundamental asociado a parques, digamos, de energías renovables, aunque coincido con un ponente anterior o una de las personas que intervino en el ámbito anterior, que incluso en el escenario más negativo es preferible un vehículo eléctrico a uno convencional. Por tanto, este es otro parámetro que Canarias tiene un fracaso absoluto, las administraciones en el ámbito de Canarias. Podríamos hablar de la inversión en I+D+I, que es un elemento esencial también para hablar de esta transición, no esperando solo a ver qué podemos importar para avanzar en una transición energética en Canarias, sino ser nosotros punteros en ese tema, sobre todo cuando tenemos todas las variables fundamentales en el ámbito de las energías renovables punteras que nos ha dado la naturaleza y que sin embargo no aprovechamos, o cuál es el modelo de soberanía alimentaria que nosotros podemos también desarrollar en nuestra tierra y creo que no se está trabajando. Por tanto, si centramos exclusivamente la transición, el avance hacia los nuevos modelos energéticos centrado en la energía y centrado en que tenemos que resolver el problema de generación de energía, creo que este es un debate que ya parte, digamos, sesgado desde el minuto uno. Lo que tenemos que definir es modelo de país, modelo de territorio. Y por eso he planteado una serie de cuestiones que son fundamentales, porque de manera transversal la energía es esencial en esos ámbitos. Y por supuesto, y reitero, yo no estoy dispuesto a renunciar a encender la luz a las 4 de la mañana. Lo que sí es verdad que esto podemos hacerlo con 16 millones de turistas, con 12 o con 36 millones de turistas. Y las necesidades serán unas u otras. Y esto sí que tenemos desde las administraciones públicas que plantear un debate muy potente, muy serio, de modelo de país, de modelo de futuro, para luego entrar en las otras variables. Yo voy a intentar ser muy riguroso, hablábamos de 7 minutos, ya prácticamente estoy llegando a ese momento porque sé además que nos estamos comiendo tiempo de la mesa anterior, pero sí quiero plantear, con todo, yo no quiero satanizar a nadie, ni a los que defienden un modelo ni a los que defienden otro, porque creo que todos lo hacen desde una posición, y entiendo que legítima, las administraciones públicas, las empresas privadas, pero hemos visto en el día de hoy cómo hay una contraposición. Canarias tiene una visión que se contrapone con otras comunidades autónomas. No hablo ya de España con respecto a otros países, pero es que hay un cabildo que está en una posición distinta al que tienen otros. Pero es que hay ayuntamientos que, curiosamente, por ejemplo, el de La Laguna, donde es el presidente del gobierno y donde gobierna el mismo partido que defiende posiciones contrarias en el cabildo y en el gobierno de España, que dice, oye, yo no quiero el gas ciudad en mi territorio. Pero es que hemos visto aquí hoy, como esto no es un problema exclusivamente ni de partidos ni de administraciones públicas, es que Redex tiene una visión absolutamente
distinta de DISA, por ejemplo, en la implantación del gas ciudad. Por tanto, también los intereses privados, absolutamente legítimos unos y otros, tienen una visión distinta sobre cuál es el modelo para avanzar en Canarias. Y si les preguntamos a las patronales o a las asociaciones de las energías renovables sobre la transición hacia los nuevos modelos energéticos, les garantizo que es absolutamente distinta a la que plantean pues, otros que defienden otros intereses absolutamente legítimos, pero no hay una verdad absoluta. No se puede hablar desde posiciones de la tecnología es el único elemento que tiene que plantearse en este caso y no desde, digamos, posiciones ideológicas, porque eso es una falsedad. En todos los ámbitos, y vuelvo a reiterar, de manera absolutamente legítima, nadie está en esta sala de manera absolutamente escéptica. Cada uno defiende unos intereses. Y vuelvo a reiterar, legítimos. Los de la eólica y los del gas. Los del turismo, o sea, los del vehículo privado y además eléctrico, frente a los del transporte público. Los de unas administraciones y los de otras, y los de unos partidos y los de otras. Por tanto, a partir de ahí, es verdad, desarrollemos una estrategia que Canarias no tiene. Eso de la estrategia 25, por cierto, de un elemento esencial en Canarias, como es la alta entalpía en geotermia, apenas aparece, y creo que es un gran defecto. Y, sin embargo, no tenemos un plan que desde el año 2007 en una materia tan esencial en esta tierra. Muchas gracias. Gracias, Luis Alberto. Yo creo que nos hemos comido un poco el tiempo de la siguiente mesa, pero sí podemos pasar a hacer alguna pregunta al público. Sí, buenas tardes. Bueno, al hilo de la participación de los políticos en esta mesa, se ha hablado de que hay que coger más lápiz y papel, que hay que hablar de números y realidades, y se ha hablado del informe de la CNMC. Pues a mí me gustaría decir que ese informe dice que el sistema gasista aislado tiene un sobrecoste de 25 millones al año si se introduce el gas. Pero dice que como no puede relacionar el sistema gasista con el eléctrico, no dice que el ahorro del sistema eléctrico es de 150 millones anuales. Y aquí ha dicho el presidente del Cabildo, por favor, que se hable el sistema gasista y el sistema eléctrico. Y yo añado, es que el sistema gasista y el sistema eléctrico tienen el mismo ministro y el mismo presidente del gobierno. Señores, nos ahorramos todos los españoles con la introducción del gas en Canarias 150 millones de euros al año. Muchas gracias. Y estos son datos, datos contrastables y que están en las fuentes de información públicas, Red Eléctrica y el sistema gasista. Muchas gracias. No sé si quién de ustedes quiere contestar. Alberto. Bueno, el informe de la comisión, ahora mismo, efectivamente, las conclusiones del informe, se ha debatido mucho sobre ese informe, realmente en algunos casos un debate muy sesgado de lo que es la realidad del informe, y ahora mismo desde Canarias se está esperando pues, que se contesten esas alegaciones y que el Ministerio finalmente autorice la regasificadora, un proyecto que recuerdo que es del año 2000 y que pues, la burocracia y los problemas administrativos han impedido que sea una realidad. Evidentemente puede abaratar el coste de producción de energía eléctrica con una fuente menos contaminante, y sobre todo la regasificadora, que está planificada en Granadilla y en Arinaga desde hace muchos años y que además está en los planes estatales, en los planes canarios en las directrices, o sea, en la propia ley canaria desde el 2003 está el gas como fuente a potenciar. Por tanto, lo que esperamos es que ese proyecto se desbloquee, porque además, y lo decía Pepe Segura, la renta de situación de Canarias, la posición de Canarias en el Atlántico Medio, la posibilidad de convertirnos en aprovisionamiento de buques, yo creo que Canarias no la puede desaprovechar como impulso a la internacionalización de nuestra economía y como referente en el Atlántico Medio. Por lo tanto, esperemos que eso sea una realidad. Alberto, corto, sí, porque vamos... 10 segundos. Es típico que a veces los que estamos en la actividad política hablemos de oídas, ¿no? Yo he leído
el informe de la Comisión de Regulación, 27 páginas. Las he leído, rotulador en mano, he marcado lo que he querido, lo que me ha parecido racional. Bueno, pues en ese informe se ignora una realidad que es la de Canarias en pleno Atlántico. Un mercado inexorable de política de Estado de suministro de gas natural licuado para los nuevos sistemas de propulsión de los buques por obligado cumplimiento de convenios internacionales de la Organización Marítima Internacional. Lo ignora. Hice como ciudadano interesado, mandé el correspondiente escrito a la Presidencia y la Presidencia del señor Marín Quemada, en llamada telefónica, por cuanto le conozco de años atrás y se lo puede permitir, me dice, oye, tienes razón, y no debo hacer este comentario, nos hemos olvidado de ese aspecto de política de Estado. Le digo, hombre, es que si siguen así, los tráficos marítimos se irán a Tánger. Alberto. Yo rápido. O sea, vamos a ver, ¿alguien en esta sala o en algún lado, en algún medio de comunicación, en alguna ponencia, es capaz de poner en cuestión que el gas para la generación eléctrica sería mucho más barato y mucho menos contaminante que hacerlo con fuel? No, evidentemente no. Eso no lo está poniendo nadie en cuestión. Eso es evidente, científico y es empírico. Eso lo sabemos, lo tenemos claro. Ahora bien, lo dije al principio, si estuviéramos en otras circunstancias, si estuviéramos en otro territorio en el que las energías renovables hubieran llegado a un tope tecnológico, un tope científico, ya lo dije antes, de continuidad de suministro de la energía, de almacenamiento, etcétera. Pero señoras y señores, que estamos en Canarias, que hay un 8% de energía renovable, que aquí lo puedo decir más técnicamente o lo puedo decir más estilo callejero, puedo decir que hay unas tasas de radiación solar sobre la superficie increíble, o puedo decir que aquí hace un solajero del carajo, que hace un viento del carajo y que somos un territorio volcánico y que eso no se está utilizando. O sea, si intentamos comparar el gas con el fuel, siempre va a ganar el gas, pues por supuesto que va a ganar el gas y por supuesto que va a ser más barato. Pero es que aquí tenemos otras posibilidades y no están explotadas. Y nosotros lo que estamos poniendo sobre la mesa es que si abrimos la puerta al gas y abrimos la puerta a Redex y abrimos la puerta a los créditos de los que hablábamos antes, pues a lo mejor tenemos un Castor 2.0 aquí en Canarias y nos sale mucho más dinero a la factura de lo que nos cuesta actualmente la energía. Es que a lo mejor puede pasar eso, pero no trampeemos los debates, no falsemos los debates, no comparemos el gas con el fuel, vamos a compararlo con las posibilidades que tenemos, vamos a compararlo con las renovables, que estamos en un 8%, que no es que hayamos llegado al tope tecnológico, es que vamos a ver. Pues muchas gracias. Gracias a todos los ponentes. Lo siento, pero es que nos hemos pasado ya de tiempo. Yo sé que la intervención ha sido muy interesantes, pero bueno, el tiempo es lo que pasa. Muchas gracias a todos.